Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este podcast. Un podcast por Gramalote, historias de mi pueblo. Hoy, ensalzando a Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Hola Jim, bienvenido a este nuestro espacio. Dale, vamos a dar inicio a este podcast de índole religioso que busca eso, resaltar la religiosidad de nuestro municipio. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el intro. Gramalote renace con historia y turismo, y una vez más la riqueza religiosa hace presencia viva en la realidad de los gramaloteros actuales. Y en este mes de agosto, donde se festeja a Santa Rosa, vamos a resaltar la importancia del turismo religioso que queremos impulsar en este nuevo Gramalote, en un ejercicio de rescatar la historia y la cultura con la gruta que se levanta en honor a nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, que posa en esa inserción de vías del sector de Santa Rosa la Grande. Hoy, en esa búsqueda de rescatar la historia y la cultura, llegamos al sector de Santa Rosa, donde se venera a la mujer limeña, que fue santa, virgen y mártir, elevada a los altares como la primera santa de América Latina, proclamada patrona también de las Antillas y de las Filipinas. Hoy, desde sus inicios, patrona de esta comunidad que adoptó su nombre y su patrocinio. ¿Cuándo? ¿Por qué? Son preguntas que buscamos hoy resolver, teniendo claro en este podcast que busca resaltar la religiosidad de nuestro pueblo y sus comunidades. Hoy acá en Hostal Luna Azul, que se encuentra sobre ese bello prado donde ha sido estrado de nuestra patrona, que su imagen nos ha acompañado desde sus inicios, abajo en la antigua cabecera municipal de Gramalote, donde estaba en su gruta recibiendo en la entrada del pueblo a los que transitaban por nuestras calles para seguir sus caminos y a su vez recibir a los más pequeños que se formaban en las aulas de la escuelita de Santa Rosa, donde año a año se festejaba la novena, la misa y se terminaba con un acto cultural ya para nuestra época, pero los mayores nos cuentan que en sus inicios era todo una fiesta, con bazar y actividades que la comunidad organizaba para las diversas necesidades que se presentaban en la escuelita o para honrar a la patrona en su lugar de honor o en las ocasiones donde era llevada en procesión por el sector. Ya para el 2010 empieza su éxodo en compañía del señor Marrú, quien se apersonó de su rescate durante esos tiempos. Al llegar a esta comunidad nos encontramos a unos amigos, al señor Christopher Vargas y Alfredo Chía, quienes obsequian la segunda imagen que nos acompaña al sector de Santa Rosa en esta nueva realidad. Pero las inclemencias del clima la vieron afectarse por esos vientos, esas lluvias y esos aires. Ante tal necesidad, la señora Eddie Hill y Nancy Escalante emprenden la difícil tarea de elevar una gruta que permita a la tercera imagen que nos va a acompañar en esta nueva cabecera municipal de Gramalote acompañarnos durante muchos más tiempos y a su vez asegurarle que no se vea afectada por lo feroz de nuestros aires y sus climas tan fuertes, y así dar inicio con esa trayectoria
el podcast de índole religioso, acá en Santa Rosa la Grande. Jim, bienvenido. Esto fue lo que pude recopilar en esa búsqueda por saber quién puso esa imagen allá, por qué Santa Rosa. Y la vez pasada usted nos dejó spoiler de las posibles circunstancias que llevaron a que nuestro sector se haya llamado Santa Rosa. ¿Podemos? Sí, pues a ver, indudablemente que Santa Rosa seguramente es uno de los sectores más antiguos de nuestro casco urbano. Cuando se llega el momento de la reubicación a ese Gramalote en 1883, pues seguramente hay la necesidad de hacer un nuevo camino a Cúcuta. Okay. Y precisamente ese camino baja por lo que conocimos por Termópilas o Lagunetas, atraviesa el callejón como lo hacía el camino original a Salazar. Okay. Pero en vez de coger hacia los puros, el camino toma el sendero a bajar a donde hoy está la finca La Palestina. Entonces esa desviación, ese camino, ese tramo de camino, pues ahí se empiezan a desarrollar, son muy comunes. Imaginen la cantidad de gente que está construyendo para ese momento. Entonces los fábricas de teja, las fábricas de ladrillo, empiezan a cobrar cierta importancia, sobre todo la de teja, no tanto así la de ladrillo. La de teja es más importante porque son las cubiertas de las viviendas de las personas pudientes, son hechas en teja, sobre la tapia pisada. Entonces ahí se empiezan a implantar algunos pequeños tejares, así se llamaban. No eran ladrilleras, sino eran tejares. ¿No? Para eso estamos hablando de 1883, donde empieza a florecer ese nuevo asentamiento, ese nuevo lugar. Para apenas 10 años después, las gestiones del padre Santiago Mantilla permiten contactar a una hermandad muy importante que apenas hace unos 30 o 40 años se ha establecido en Villa de Leyva. Y las hermanas dominicas terciarias. Ellas, pues una hermandad que se dedica a la formación de niñas en sus colegios, ya empieza a establecer la educación por esa época. Es de las primeras hermandades que empiezan a establecerse aquí en América con ese destino de formar las jóvenes. Y ellas manejan que su patrona es Santa Rosa de Lima. Entonces, ellas llegan en 1894, el señor Vidal Peñaranda, si no estoy mal, no sé si me engaña la memoria, llega hasta Villa de Leyva a firmar un contrato con las hermanas dominicas terciarias. Y ellas se comprometen a venir a fundar un colegio en Gramalote, bajo la tutela, lógico, del padre Santiago Mantilla, que es como el gran dirigente de todo este proceso. Las hermanas llegan en 1995, se establecen en esa casona que les dan, son tiempos difíciles, a los pocos años se declaran unas epidemias de fiebre amarilla tenaces, entramos en la guerra de los 1000 días, son tiempos supremamente complicados, y ellas pues profesan entre la gente esa creencia, esa devoción a Santa Rosa de Lima. Seguramente ahí Santa Rosa empieza también a formarse. Recuerdan, los más viejos tal vez recuerdan que Santa Rosa estaba aislada del casco central, de la plaza central. Sí, entonces había un buen tramo, porque es que la mayoría de las casas de Santa Rosa era del callejón de Lagunetas hacia abajo. El camino iba por la antigua escuelita, los que se acuerdan un poco de la fisonomía del territorio, por la antigua escuelita pasaba el camino de Herradura para Cúcuta y se iba a buscar el puente de Eusebio Rojas, que era un puente de tabla. Esa comunidad se empieza a asociar seguramente, la construcción de tejas, esa artesanía que es el trabajo en el barro, que es muy necesario para desarrollar la vida. Recordemos que el metal no es tan común para ese momento, el barro en las mollas, en diferentes
elementos Recipientes que sí, que se utilizan. necesitan en el uso doméstico. Entonces seguramente ahí esa comunidad empieza a fortalecerse y acoge a esa patrona como el nombre, a Santa Rosa como el nombre. Ya para 1946, si no estoy mal, no sé si las fechas están, hace tiempo no las reviso, el padre Sandalio Anaya Ok. es quien le pide a don Francisco Rojas, Pacho Rojas, Sí. un lotecito para construir la escuela. Ok. Ya ha entrado la carretera, ya el camino está en abandono, apenas son unos cuantos ranchos los que están por el camino antiguo, porque ya la vida la empieza a tomar la carretera desde 1932. Entonces ya llevamos 14 años de tener esa carretera y seguramente estamos abandonando el camino y se están estableciendo nuevas casas ya a la margen de la vía, de esa nueva vía carreteable que nos llegó. Y el padre Sandario Anaya es quien pues hace la gestión para empezar a hacer esa escuelita, y entonces ahí es donde viene todo el desarrollo comunitario. Okay. Las comunidades se forjan, es cuando tienen una sola misión, un solo objetivo. Entonces seguramente la construcción de la escuela fue suficiente excusa para hacer aquellos bazares, esas festividades, para hacer fondos, para adelantar la escuelita, porque ahí siempre en esas escuelas la lidera la religión, pero hay un esfuerzo comunitario. Sí, claro. Para ese momento el Estado no es tan suelto como hoy, que todo lo financia. Eran las comunidades las que forjaban su desarrollo. Sí, correcto. Entonces ahí seguramente está ese renacer o ese consolidación de ese barrio de Santa Rosa. Y la imagen, dése cuenta dónde está instalada. Sí. Está instalada en el cruce de la carretera con el camino. Ahí es el puesto. Entonces, para que veamos nosotros como el sistema de desarrollar ellos, de ubicar esas insignias. Los que fueron detallistas se daban cuenta de que en el pie del altar donde estaba Santa Rosa había un ladrillo redondo que estaba con las letras FR, Francisco Rojas. Entonces, para que ustedes vayan viendo como esa mezcla de la vivencia de ese momento para el momento en que construyeron. Los tejales de don Francisco Rojas seguramente estaban en muy buena condición para ese momento, produciendo mucho y le permitían esos detalles. Tiempo después, pues, don Francisco ya entra en su vejez, los muchachos toman otros destinos. La carretera ya permite traer materiales mucho más baratos, probablemente construidos de una manera mucho más técnica, y mucho más baratos los ladrillos, mucho más baratas las tejas, desde los tejales, que son desarrollos industriales descomunales allá en las zonas del Zulia y Cúcuta, y pues nuestros tejales empiezan en ese proceso como de decadencia. Ok, bueno, hoy ya aclaré muchas dudas porque de pronto nunca nos fijamos en esos pequeños detalles, ¿sí?, que estaban de pronto ahí. O si alguna vez vimos esas iniciales, pues no estaban en nuestro conocimiento. En este mes, porque llevo ya un buen rato, pues, en Santa Rosa, ¿por qué? Y la imagen, ¿por qué? Se logró armar como una línea de tiempo entre los recuerdos de las personas mayores con las que yo pude conversar durante este tiempo y pues su suegra, creo que es Doña Blanca, me alcanzó a comentar que abajo donde estaba la escuelita era una casona grande, que era donde inicialmente pues se reunían y todo eso, pero pues obviamente el tiempo la deterioró y ya después ella dice apareció la escuela. La casona sí. de Pacho Rojas era por el lado del camino. Solo después de 1932, cuando la carretera empieza a cobrar protagonismo, él se pasa para el otro lado, porque ya queda un acceso mucho más fácil para entrar los carros. Recuerdan que había una especie de calle, en la casa de él había una especie de calle que entraba uno hasta el fondo, porque allá estaban los hornos y estaban los lugares donde se batía el barrio, donde se armaban las gaveras, donde armaban los ladrillos, ¿sí? Y donde se quemaba el material. Pero eso fue posterior a la llegada de la carretera. La casona principal estaba por el lado del camino, por el lado de la escuela, muy junto a la escuela. Mira, acá ya empezamos a ver, pero vimos historia y fechas, porque Jim tiene esa facilidad, ¿no?, de podernos ubicar en el tiempo y cómo cruzar muchos eventos. Por ejemplo, lo de la carretera. En efecto, de pronto eso no se había percibido, porque si llegamos, entramos a la escuelita, a la novena, o los que estudiaban allá, y por curiosidad uno miraba para abajo y había como unas estructuras, ¿no?
de algo que quién sabe qué había sido. Mira, ya allí hoy nos está aclarando que ahí fue donde funcionaron los tejares, ¿sí? Pero son historias que van quedando ahí. En este ejercicio por rescatar la historia y la cultura, mire cómo se van formando las bases del sitio donde uno se crió y cómo hoy en día podemos, gracias a esa articulación entre todas las personas, ir armando ese hilo conductor. Los que logramos disfrutar el pueblo un poco más, íbamos a bajar Mamones por el camino antiguo. Y uno caminaba un buen trecho y encontraba los tramitos empedrados. Lo que pasa es que ese suelo es de muchísimo movimiento. Obviamente se perdió, se va perdiendo entre el potrero, entre el pasto, pero lograba también ver las ruinas de las casas en tapia pisada por ese camino. A ver, estábamos hablando de 60 metros de la escuela, ahí encontraba uno el grupito de casitas a la orilla del camino, donde estaban las ruinas, y al lado había unos palos de mamón que generaban unos mamones deliciosos, dulces, entonces allá tuvimos la oportunidad de conocerlos en ese momento. Sí, claro que sí. Antes de pasar a esto, había un pequeño talado detrás del Simón Bolívar que se conectaba con la calle que caía al callejón. ¿Eso sería ya por el paso de los jóvenes o eso de pronto fue un vestigio? Ese es el camino. Ay, es que el camino original, sí. A ver, ubíquense, sí. Llegamos al puente Eusebio Rojas, Ajá. Sube hasta la escuela, sí. Pasa por el frente de la escuela, sí. Coge por donde estaba el camino, donde estaba la carretera, cruzando el callejón de Lagunetas, empieza a subir y sube por toda esa calle que era nuestra calle Sexta, subía por ahí y ahí reventaba el parque. Entonces el camino original pasa por Termópilas, se llama ahí ese. Pero donde estaba la estación, para que nos hagamos por donde una idea. Estaba la estación, entre la estación y el colegio, por ahí sube el camino original. Bueno. Esa es la forma de llegar al pueblo. Esto es un spoiler para que se vayan a buscar en la página de Creando Sueños, porque el martes que pasó hicimos un podcast sobre los caminos, para que tengan un poquito más el mapa de esos caminos, de cómo se han ido convirtiendo, transformando con el paso del tiempo. Así que tienen tareita, ahí está. Y el martes vamos a irnos para la Casa Campesina, ¿cierto? Don Jaime sí lo está viendo, ya estamos por ahí cuadrando cositas para ir a hacer una tarde de tertulia, de todos esos cuentos maravillosos de las haciendas, mejor dicho, de todo, de los espantos, de todo. Spoiler, váyanse para el video de Creando Sueños de ahorita del martes y van a encontrar algunas cositas interesantes ahí. Mira que su merced me habla de don Francisco Roja y me aparecen unos nombres muy suelticos, pero los voy a nombrar. No solamente está don Francisco, sino don Gregorio también, ¿serían hermanos? Sí, listo. Me aparece don Gregorio, que hay una anécdota que él contaba, porque ya le digo, lo que yo cuento es porque me lo han contado a mí mis antecesores, mis papás y bueno, toda esa. Y el señor decía que cuando en las misiones, siempre terminaban en matrimonios, bautizos, bueno, cualquiera de esos sacramentos eran producto de esas misiones. Y él se casó en una de esas misiones. Y decía que él se había casado con la ropita de trabajo. Anécdota, cuenticos ahí que quedan de pronto. Mira, llegó hasta acá. De pronto usted es familiar de esta familia Roja, de don Francisco o del mismo don Gregorio. Y mira, hay una historia. Son de pronto sencillas, pero están ahí. Solo es preguntar y llegamos a algún lado, ¿cierto? Luego, en esa misma búsqueda allí me encuentro a don Abraham Villamizar y al hijo, a don Pedro, ¿sí? Que fuera Pedro, sí, que eran como los que promovían las festividades de la patrona del barrio. Yo no conocí Villamizares como tal, o sea, que era uno de ellos. Pero mira, ahí están, la gente los conoció o escucharon de ellos y era el ejercicio que se hacía. Obviamente voy a hablar de don Pedro Méndez, por favor, sí, que fue el que conocimos nosotros en Pero él ya está muy posterior, en San Juan. Muy nuevo, claro. En San Juan, que eso se abre solamente hasta los 80. O sea, los 80 es que activan la zona de San Juan. Son los potreros de Pacho Rojas, toda esa zona es de él, y pues ellos activan ahí ese crecimiento urbano. Sí, claro. Don Pedro entra en ese momento, entonces ya estamos hablando de los 80. Sí, ya eso es de finales de los 70 tal vez y principios de los 80 es donde entra don Chepe Peñaranda, el papá de doña Blanquita, también. Y ellos, después del 30 y algo, cuando bajan el matadero de la escuela, que el matadero municipal era donde conocíamos el CREM, ahí era el matadero municipal, pero compran el lote de las Margaritas, se llama, ahí donde estuvo el matadero hasta el momento de la destrucción. Entonces Santa Rosa
el matadero queda en medio de ellos y ellos se especializan en esa zona. Entonces ahí viven muchas personas de las que trabajan en la planta de sacrificio animal. Entonces, eso es otra connotación que le entra a la comunidad, a esa comunidad y la va haciendo fuerte. Miren cómo el tiempo es oro, pero mire cómo ese trabajo los empieza a fortalecer en otros tantos. ¿Quiénes son los que manejan el ganado bovino para traerlo de los campos? Los de Santa Rosa. Y eso les da una resistencia espectacular. Son atletas porque tienen que correr a 30 kilómetros por hora que corre un animal. Entonces ellos empiezan a sobresalir después de los 40, después de los 50, que empieza a construirse el estadio y a practicarse el fútbol en serio. El estadio deja de ser nuestra plaza de la Restauración y empezamos a practicarlo en la Manuel Grillo Martínez. Entonces empieza a destacarse ellos como atletas. Entonces el fútbol, como son tan buenos contrincantes de actividad física, nadie los superaba, entonces ellos empiezan a destacarse en ese deporte. Entonces la comunidad se fortalece aún más. Tiene sus baluartes en el fútbol, y tiene, entonces eso hace más comunidad todavía, se siente más orgulloso de esa Los que vivíamos muy cerca del estadio no íbamos a hacerle barra. Claro que sí. Mira, eso no estaba en el itinerario, eso va saliendo porque la historia va dándonos ella misma los insumos, ¿no? Y hay cositas que están ahí. De pronto escríbanos a la página del municipio, escríbanos a la oficina de turismo, escríbanme a mí, aquí en Hostal Luna Sur, a mi número. Ahorita estamos haciendo muchas actividades, escríbanos porque ahí está esa riqueza que de pronto no se consigue en ese ejercicio que es más pasivo, ¿cierto? Después de los 50, a mediados de los 50 ya casi, se implanta el Colegio Simón Bolívar. La escuela Espíritu Santo y todas las que tuvo, los nombres que tuvo, es llevada y Alvira es llevada a Santa Rosa como Colegio Simón Bolívar y se implanta allá en ese terreno. Entonces ya el colegio queda en medio de la comunidad. Entonces escuela, colegio, eso ya les da un poder mental a ellos, les da un conocimiento a sus chicos, se destacan muchas personas de ese sector, de ese barrio, empiezan a destacarse en los números, en las letras, se vuelven profesionales algunos. Entonces eso le da mucho más, consolida mucho más a ese barrio de Santa Rosa. Correcto. Y lo más curioso es que él empieza a crecer hacia arriba. Fuimos el sector más grande, o sea, llegó hasta lo más... Empatándose con el... Mire, acá hay otro punto porque me encontré al señor David Carvajal Tarazona, presidente fundador de la Junta de Acción Comunal de Santa Rosa. O sea, ya hablamos de estatus, mire, y puedo equivocarme en este momento, pero creo que en conversaciones que hemos sostenido con Ildefonso fue la primera o de las primeras juntas que se organizaron en el pueblo, sí, en la cabecera municipal. Ahí está, le da estatus, sí, hubo muchas cosas, el comercio en su momento llegó también a un esplendor interesante, había una tienda en cada esquina. Siguen apareciendo, bueno, esto lo vamos a resaltar porque fueron las personas fundadoras de esa junta. Nos encontramos a doña Mundí Barrera Peñarán, que era la vicepresidenta, doña Flor Molina Escalante, que era la tesorera, don Orlando Carrero Nucira, que era el secretario, don Carlos Guerrero, que era el fiscal. Mira, ahí ya aparecieron personas, unas las conocemos, pero eso ya es de la época de los 60. Muy nuevo, sí, eso. Y le voy a contar una cosita interesante que siempre se me estuvo en la cabeza. Santa Rosa es un sector casi rural que tiene que empatarse con el casco urbano a través de unas zonas verdes, unos caminos, el camino de Termópilas o la carretera. Y entonces tiene una cantidad de fantasmas y espantos. Sí. Ahí, el mamón, se la suelto. El mamón, la marranita que no sé qué. El carro fantasma, una cantidad de leyendas que empiezan a tejerse. Y había una particularidad, había chicas, en Santa Rosa había unas chicas muy bonitas. Y entonces los del pueblo pretendían a esas chicas. Sí, entonces bajaban de conquista, ¿no? Pero tenían que subir a las 8 de la noche, cuando ya estaba todo oscuro. Entonces esos muchachos, pues no me alcancé a pertenecer a ese grupo, pero esos muchachos, imagínense ustedes, a las 8 de la noche, después de que pasaba el alegronazo de ver la novia o ver la chica, tener que medírsele a 200, 300 o 400 metros por el medio de espantos, de miedo. ¿Sí? Eso, imagínense la cantidad de situaciones de leyenda que pudieron ocurrir en ese tramo, algo también interesante en lo cultural. ¿Sí?
si pudiéramos recopilar todos esos fantasmas y espantos y situaciones, seguramente haríamos para un libro nada más de Santa Rosa. Sí, correcto. Así que el martes nos pueden acompañar en la casa del campesino, armamos esa tertulia bonita, 7 de la noche, creo que es un buen horario para empezar, ese se hace en vivo, así que cuando salga este podcast, usted va a tener esta información, va a poder anotar esos amigos energéticos que nos han acompañado en diferentes zonas y por qué no, aprovechando este podcast, los de Santa Rosa. Y armamos esa tertulia bonita en torno a esa forma propia porque estamos rescatando la historia y la cultura de Gramalote. Jim, ¿qué más queda por ahí? Creo que sí, por el tiempo dejarles... escaso. Correcto. Por el tiempo escaso creo que eso es suficiente. Pero en el nuevo asentamiento, pues Santa Rosa queda fortalecido también, queda en la parte plana del municipio, Sí. donde está el hospital, Correcto. donde está el colegio, Ajá. donde están los escenarios deportivos. Sí. Entonces es una comunidad que queda de nuevo fortalecida en este nuevo proceso de resentamiento. Donde está Fue la de registraduría. las primeras que se entregaron. ¿sí? Correcto. Son de las primeras zonas que se Sí. entregaron a la ocupación. Entonces, pues eso, le va dando todavía mucha más fortaleza a esa comunidad. Entonces, mira, van a encontrar el colegio, van a encontrar el equipamiento deportivo, van a encontrar acá atrás al hospital, aquí detrás de nosotros, de donde estamos grabando, van a encontrar la registraduría y como a Hostal Luna Azul, aquí en la Manzana 4, casa 15 de la Gran Santa Rosa, enfrente donde va a quedar el nicho que se le está levantando a nuestra patrona, Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. ¿Sí? ¿Algo más? Redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en TikTok, en Instagram, como Hostal Luna Azul, al municipio, Alcaldía de Gramalote. También este podcast en YouTube, Alcaldía de Gramalote, y en las diferentes redes sociales como Alcaldía de Gramalote. En ese trabajo asociativo, Azotugran, también lo van a encontrar en esas mismas redes sociales como Azotugran. Así que los esperamos que nos encontremos el martes arriba en la casa del campesino y podamos tener una tertulia bien bonita o nos acompañen por la página de Creando Sueños, que es la que va a transmitir ese programa. Así que, sin más ni más, hasta la próxima.